volvemos ahora del recreo y vamos a continuar con nuestra clase. Bien, entonces ahora vimos todas las formas de tomar decisiones. Hasta acá vimos las formas de tomar decisiones por una sola vez, o sea, realizar la acción una sola vez. Ahora lo que vamos a ver son estructuras del tipo repetitivo, o también llamados bucles. Un bucle es algo que queremos que se repita muchas veces. ¿Cuántas veces? Va a depender. ¿De qué? De las condiciones que pongamos dentro de nuestro rombito de condiciones. ¿Sí? Para poder ver estos tipos de bucles, vamos a ver tres estructuras básicas, ¿sí? Pero todas van a seguir más o menos esta estructura. Va a iniciar nuestro bucle, vamos a tener algún lugar donde preguntar una condición, vamos a realizar acciones, estas son las acciones que queremos que se repitan, va a haber una posibilidad de cambio de la condición, ¿sí? Y vamos a volver a preguntar si esta condición se sigue manteniendo. Como por ejemplo, encendemos, como decían, el rociador, chequeamos cómo está de temperatura, la humedad, preguntamos acá nuevamente cómo está la humedad y ahí tomamos una acción, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso podría ser cuando la humedad sea más alta, salimos del bucle, ¿sí? Y apagamos el rociador. Eso sería para hacer algo hasta que suceda una situación o se cumpla una condición. Bien, la primera estructura que vamos a ver es una estructura que en programación se llama for. Esta estructura la utilizamos para hacer algo cuando sabemos la cantidad de veces que queremos hacer. Utilizamos una variable que vamos a llamar contador, ¿sí? Acá dice contador, pero lo vamos a corregir ahora. Una variable que se llama contador y con esa vamos a ir contando cuántas veces realizamos algo. Por ejemplo, que yo quisiera hacer que se encienda y se apague un LED 5 veces, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esta acción una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y salgo. Por eso tengo que ir contando cuántas veces las hago. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es iniciar mi contador en un valor que normalmente lo hacemos en 0 o en 1. Preguntamos si ya llegó al valor máximo, realizamos la acción si no llegó al valor máximo y incrementamos, actualizamos el contador, o sea, le sumamos la cantidad de veces. Ahora se va a entender mejor con un ejemplo. El pseudocódigo lo vamos a escribir desde esta forma, ¿sí? Vamos a poner desde el contador igual a un valor inicial hasta el contador a un valor final, siempre separado por punto y coma, ¿sí? Punto y coma, contador es igual al contador más 1. ¿Se puede hacer poniendo un valor inicial alto y terminando en un valor más pequeño y acá restar? Sí. ¿Lo vamos a hacer en el curso? No. Si alguno lo quiere hacer de esa forma, lo puede hacer. Nosotros, como siempre, explicamos la forma más sencilla de interpretar y la que creemos que es más sencilla de aprender. Siempre hay tiempo para hacer los ejercicios más complicados, para ir complejizándolos, pero para la lógica que manejamos normalmente es mucho más fácil, más sencillo y más fácil de entender haciéndolo de esta forma y no va a estar bien siempre. Otra forma de escribirlo que ya se parece más a cómo lo hacemos en el programa es escribir de esta forma. Desde contador igual a valor inicial, punto y coma, ponemos cuál es la condición para que se siga realizando esto y ponemos punto y coma y ponemos contador más más. En C, en C++, y en varios programas, esta sentencia de poner una variable igual a la variable más 1, como es algo que se utiliza mucho, encontraron una forma de decirlo más corto, que es poner el nombre de la variable y más más. Eso significa hacer el valor que tengo guardado en esta variable igual al valor que ya tengo más 1, ¿sí? Sumar 1 a ese valor. Bien, acá adentro van a ir las acciones que queremos que se realicen, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos desglosar
este diagrama de flujo en esto, vamos a ver que es el inicio del bucle, una sola vez hace el valor inicial, luego considera la condición, hace las acciones, suma y vuelve, pregunta la condición, hace las acciones, suma y vuelve, ¿sí? Esa va a ser la forma en cómo lo realiza acá. Se ponen todas las acciones así juntas porque es una forma más sencilla de escribirla, pero el diagrama de flujo nos explica cómo realmente se realizan las acciones, el orden en que las hace. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Cuando queremos hacer las cosas en un tiempo que ya lo conocemos. Vamos a verlo con un ejemplo de una forma fácil. Ahora yo quiero escribir 300 veces, no voy a romper la cuarentena, ¿sí? Podría escribir las 300 veces y mostrarlo por pantalla, o puedo hacerlo en no más de 5 líneas o 6, esto en código, ¿sí? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer, como siempre, es agarrar y iniciar nuestro, o guardarnos mientras estamos configurando todo. Vamos a iniciar nuestro programa, ponemos inicio, fin, bueno, iniciamos el programa. Bueno, para este vamos a escribir acá la consigna, si ya nos queda guardado, vamos a escribir 300 veces, no voy a romper la cuarentena. Bien, ponemos inicio, ponemos el fin y vamos a escribir dentro de las llaves, ¿sí? Bien, identamos lo que vamos a poner ahí y vamos a escribir nuestro código, ¿sí? Vamos a primero declarar la variable. La variable que normalmente se suele hacer para declarar para nuestra variable contador, usamos letras. Normalmente se utiliza la letra I. Después de que ya usaste la I necesitas otro contador. Se utiliza la letra J, la K, la L, la M. Son letras que suelen quedar medio lejos de las que solemos utilizar normalmente. Entonces, vamos a declarar nuestra variable. ¿De qué tipo tiene que ser nuestro contador? Nuestro contador tiene que ser entero, ¿sí? Entonces nos queda así. Entero, el nombre de nuestra variable que se llama I, y le iniciamos en 0 ahí. No es necesario iniciarla porque nuestro bucle la inicia automáticamente, pero siempre la dejamos iniciada por las dudas, ¿sí? Para una buena práctica. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer nuestro bucle. For, o nuestro bucle desde, ¿sí? Vamos a escribir desde y ponemos entre paréntesis I igual a 0, punto y coma, hasta I menor a 300, hasta 300 si no ponerlo nomás. Perdón, tonto. No, hasta igual a 300 no, poner hasta 300, porque no, si no va a ser 301 veces. Punto y coma, hasta 300. ¿Sí? Y ahí ponemos I es igual a I más 1. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de eso ponemos escribir, lo que queremos que escriba. Ponemos no voy a romper la cuarentena, punto y coma. Bien, y este programita lo que nos haría es hacer eso. Otra forma de escribir esto es, ¿sí? Es en nuestro contador, es poner, en vez de hasta, poner I menor a 300 y en vez de I es igual a I más 1, poner I más más. ¿Sí? Esto lo dejamos acá anotados. ¿Sí? Entonces, el hasta lo transformamos en un menor. ¿Sí? Acá siempre hay que tener en cuenta ciertas cosas
para tener para ver el foro. Ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Esto era para que veamos de la forma en la que se escribe. Volvemos ahora a la presentación y Tania nos dice que su conexión falló. Sí, Tania, no hay problema. Si nos estás escuchando ahora, podemos ver tu consulta al finalizar la clase. Bien, volvemos a la presentación y vamos a ir haciéndola por partes. ¿Sí? Esto ya lo hemos escrito en el código, pero ¿cómo lo tendríamos que ir planteando? Vamos a poner primero cuál va a ser nuestro valor inicial, lo tomamos en 0 y nuestro valor final era 300, ¿sí? Porque son 300 veces. Nuestra acción es no voy a romper la cuarentena. Si se fijan, vamos a hacer nuestro diagrama de flujo. Vamos a iniciar nuestro bucle y hacemos i igual a 0. Entramos acá, pregunta, ¿es i menor a 300? Sí, entonces escribe por primera vez no voy a romper la cuarentena. Y ahí lo hace igual a i más 1. Entonces acá ya vale 1. La primera vez que escribió, cuando sale de acá, i vale 1. Vuelve a preguntar. Y así lo va haciendo. Cuando va a la vez 299, entra acá, escribe por vez 300, no voy a romper la cuarentena, y hace i igual a i más 1 y vuelve acá. Ya vale 300. Ya escribió 300 veces. Pregunta, ¿es i menor a 300? No. Sale de nuestro bucle. ¿Sí? No es menor porque ella es igual. ¿Sí? Si nosotros pusiésemos menor o igual acá, haría 301 veces esto. ¿Sí? Porque iniciamos en 0. Si nosotros iniciamos en 1, ponemos menor o igual para la cantidad de veces. Y si iniciamos en 0, ponemos menor. Yo soy muy partidaria de iniciar en 0 y poner el menor. Maxi en su caso suele inicializar en 1 y poner menor o igual. Lo importante es que nosotros cuando hagamos el código lo comentemos para saber cuál va a ser nuestro criterio. ¿Sí? A mí me gusta hacerlo así porque cuando estoy en la vez 1, mi contador ya cuando sale sé cuántas veces lo hizo. ¿Sí? Pero en cambio si lo quiero utilizar antes de que sume va a valer un valor menos. Depende del uso que lo querramos dar. Bien, y acá están las dos formas de escribirlo, que ya lo dejamos escrito. Y vemos que el valor, que la palabra hasta lo traducimos como un menor cuando inicializamos en 0. ¿Sí? Si inicializamos en 1, tiene que ser menor igual. ¿Sí? Bueno, y siempre tiene que ser una variable entera, de tipo int, para cuando lo veamos la traducción. Es de tipo entera. Eso lo declaramos cuando lo mostramos ahí en el blog de notas. Acá estamos mostrando como un pedacito de código nomás. Bien. El resumen. ¿Cuándo vamos a usar el for? Tenemos que saber cuántas veces queremos que se realice el bucle y vamos a utilizar una variable de control o contador, ¿sí? Nos va a contar la cantidad de veces. Normalmente utilizamos la letra I, la J, la K, la L, la M, la N, si tenemos que usar muchos contadores. El contador se incrementa o decrementa cada vez que se entra al bucle. Nosotros vamos a utilizar siempre que se incremente. Si lo quieren resolver de otra forma, pueden hacerlo, pero les recomendamos hacerlo con incrementos. Y la condición de entrada se evalúa siempre antes de entrar al bucle. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos nuevamente el diagrama de flujo de lo que hicimos. ¿Se entendió bien cómo es este ejemplo? Es bastante simple. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O vamos y hacemos un ejercicio todos juntos? Bien. Vamos a un ejercicio todos juntos. ¿Es válido ocupar 0,1? No entiendo. Ah, menor. No entiendo la pregunta, Rodrigo. ¿Qué pregunta? Se le habrá puesto el coso. Menor a 301. Sí, o sea, si hacemos menor a 301, lo tendrías que haber, si lo inicializás en 1, vas a tener que preguntar si es menor a 301.
Para esto sirven las pruebas, exactamente, para esto sirven las pruebas de escritorio. Por ahí no lo probamos con 300, lo que te agarras y lo probás con 3, con 4 repeticiones, a ver cómo te va yendo tu bucle. Pero sí, si vos inicializas en 1, lo podés simbolizar como menor a 301. Para los que nunca programaron, mi consejo es traducir, inicializarlo en 0 y el hasta utilizarlo con un menor. Algunos que ya programaron y tiene cada uno su maña de cómo hacerlo, sus formas especiales, lo puede hacer siempre que funcione, va a estar bien. Bien, vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Lo que vamos a hacer es un algoritmo para un dispositivo que encienda un limpiaparabrisas 10 veces con un intervalo de 1 segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una variable. Vamos a ver lo que vamos a necesitar. Sabemos la cantidad de veces que lo va a tener que encender, son 10. Y para encender un limpiaparabrisas vamos a poner una variable, que no sé cómo la querrá llamar Maxi, para poder encender el limpiaparabrisas. Bien, vamos a poner inicio y fin. Este es el algoritmo. Bien, entonces tiene que hacerlo 10 veces. Vamos a tener dos variables, una variable que va a ser, vamos a hacer el inicio y el fin, ponemos las llaves. Parece una pavada, pero mucha gente se olvida de las llaves, así que las vamos a repetir 1000 veces. Bien, entonces lo primero que hacemos es declaramos las variables. Entonces vamos a tener una variable para nuestro contador que se va a llamar int, o sea que va a ser de tipo entero, y la inicializamos en 0 ya para asegurarnos que esté ahí, ponemos punto y coma, y vamos a tener otra variable que se va a llamar limpiar, que también va a ser de tipo entero. Podría ser booleana, pero le vamos a poner de tipo entero en este caso. Javier, si vos querés que sea continuo y no se detenga, lo dejás encendido nomás, ¿sí? Puedes esperar un tiempo, pero nosotros vamos a hacer este ejemplo porque queremos hacer más acciones. Ahora vamos a ver algo para que lo mantenga todo el tiempo hasta que se cumpla una condición, es el siguiente bucle que vamos a ver. Bueno, ahora vamos a hacer el bucle. Hacemos desde i igual 0 hasta, en vez de escribir el hasta ya lo podríamos poner como el menor, ¿sí? I menor a 10, porque vamos a hacerlo 10 veces, punto y coma, y más. Bien, abrimos y cerramos nuestras llaves. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a encender nuestro limpiaparabrisas. Entonces ponemos limpiar igual a 1, punto y coma. Encendemos, comentamos que esto enciende el limpiaparabrisas. Después ponemos esperar. Esperan 10 segundos, ponele esperar 10. Esperar 10, ponele. Punto y coma. Y limpiar igual a 0. En este caso lo que hacemos es prender y apagar el limpiaparabrisas. Tal vez no tiene mucho sentido en este momento, pero bueno, era para poder mostrarles cómo es el bucle, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es 10 veces, lo prende, espera 10 segundos, lo apaga, vuelve a entrar, lo prende, espera 10 segundos, lo apaga, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Si nosotros hacemos así, el tiempo
que tarda entre que lo apagó y lo volvió a encender va a ser muy chiquitito, ¿sí? Un microsegundo menos, entonces nunca lo vamos a llegar a ver apagado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros hagamos las pruebas, por ahí va a decir, che, no está haciendo esta acción. Es un error muy común hacer eso. Nosotros necesitamos hacer que eh, que nuestro programa haga una pausa a veces para que nosotros podamos ver lo que está pasando. Las acciones las realiza muy rápido el microcontrolador, lo vamos a ver más adelante cuál es la velocidad en la que realiza cada acción y todo, pero esto de esperar es algo que vamos a usar un montón. Vamos a hacer que espere y después haga otra cosa, porque si no, no va a ser perceptible a nuestros ojos o no va a terminar de realizar la acción que queremos. Bien, ¿se entiende este ejemplo o hay alguna duda? Bien, uno dice delay 1500. Sí, bueno, el delay es la función que se utiliza en Arduino, pero la vamos a ver más adelante. Bien, si no hay ninguna duda, continuamos con con la siguiente presentación, con la siguiente propuesta. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo no sé cuántas veces quiero que se realice una condición o una acción? Simplemente yo quiero que esto se realice hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, eh, chicos, espere que acá estoy viendo el chat, lo del delay 10.000, delay 1500. La función delay la vamos a ver la clase que viene cuando estemos haciendo ya los programas en Arduino, ¿sí? Ahí las vamos a ver cuánto tiempo es cada una y vamos a empezar a hacer esas cosas en el Arduino simuladas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo son las estructuras. El pseudocódigo es solo para entender la lógica de cómo funciona para que todos nos pongamos a ritmo y todos podamos hacer el pensamiento estructurado como siempre decimos. Bien, vamos con el bucle while. Esto lo utilizamos normalmente cuando queremos que una acción, una operación se realice hasta que, hasta que una condición deje de ser verdadera. O sea, mientras algo esté sucediendo, vamos a estar realizando esas operaciones. Vamos a tener que siempre incluir la posibilidad de cambio en la condición o nuestro bucle se va a hacer infinito. Por ejemplo, si yo digo encender, o sea, mantener encendido el aire acondicionado hasta que la temperatura sea menor a 24 y yo nunca vuelvo a chequear esa temperatura, nunca la vuelvo a leer, nunca voy a apagar el aire, o sea, siempre lo voy a mantener encendido, ¿sí? Y eso es algo que es muy común olvidarse. Así que siempre piensen cuál va a ser la condición en salida y si va a haber una posibilidad de que cambie. Tal vez necesite en algún momento un bucle infinito, pero es raro y se utiliza tipo para que el programa esté todo el tiempo funcionando, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es cuál es la condición para que salga de nuestro bucle y ver en qué momento se va a modificar. Bien. O sea, acá parece muy sencillo, pero cuando los programas se van haciendo grandes es común ese error, por eso lo recalcamos. Bien, ahora vamos a hacer todos juntos un ejemplo para entender el mientras, ¿sí? No les hemos puesto acá el pseudocódigo, pero lo vamos a ir aprendiendo todos juntos. Bien, entonces, vamos a agarrar y vamos a realizar un algoritmo para mantener refrigerado un ambiente. Si la temperatura es mayor a 30, encender o mantener encendido un ventilador, si no apagarlo. Bien, nosotros nuestra variable de control es lo que tenemos que identificar. La variable de control en este caso va a ser la temperatura, ¿sí? Nosotros cuando vayamos viendo esta temperatura la vamos a ir cambiando. Fíjense que acá, esto porque lo estoy escribiendo en un bloque de notas, puse temp acá con mayúscula y acá con minúscula. Si yo evaluara de esta forma, nunca va a salir de mi algoritmo porque son variables diferentes. Ahora, vamos a prestar atención cuando escribimos en el código cómo la llamamos a la variable. Bien. Acá la escribimos bien, ¿sí? Vamos a iniciar nuestro bucle, vamos a preguntar si la temperatura es mayor a 30, ¿sí? Si no es mayor, voy a poner el ventilador en 0 y voy a salir. Acá
Si la temperatura es mayor a 30, pongo el ventilador en 1, leo el sensor y vuelvo a preguntar, ¿sí? O sea que siempre que la temperatura sea mayor a 0, vamos a mantener el ventilador en 1. No va a variar el no va a variar la variable. Cuando varíe acá, vamos a salir. ¿Se entiende? Bien, seguimos entonces. Recuerden que siempre se entra al bucle por la positiva, ¿sí? Si yo pusiera acá temperatura menor a 30 y quisiera hacer acá un bucle, o sea, si yo quisiera hacer el bucle por este lado, tendría que cambiar la pregunta que hago, ¿sí? Siempre las preguntas se mantienen dentro por la positiva. Bien, si esto lo quisiéramos pasar a código, lo que hacemos es escribir un pseudocódigo mientras la temperatura es menor a 30, el ventilador lo ponemos en 1. Leemos la temperatura en el sensor y vamos a ir haciendo este círculo hasta que mi temperatura sea menor a 30. Cuando es menor a 30, sale y apaga el ventilador. ¿Se entiende? Bien, ¿qué problema podemos tener con esto? Que todavía no hayamos leído la temperatura en el sensor. Por eso siempre hay que tener un valor para ver si va a entrar, si la hemos guardado acá la temperatura o si le ponemos un valor de defecto. Lo ideal en este caso sería primero guardar el valor de temperatura y luego entrar al bucle. Eso también es un error muy común. Nosotros, Perdón, sí, tengo una consulta. Ahí sí. en tu while ese, fíjate lo que dice, a ver si yo entendí mal o me apresuré. Ahí dice, si la temperatura es mayor a 30 grados, encender o mantener encendido el ventilador. Y en Ah, tu while decir temperatura menor a 30 grados, ¿no sería mayor a 30 grados? sí, escribí mal, muy atento. Tenés mucha razón. Lo Es terminé porque tarde. no me cerraba la lógica del bucle, por Genial, eso. genial. Mira, acá está bien escrito, acá está bien escrito y acá lo puse mal. Muy bien, muy atento. Muchas gracias. Acá hay que ponerle Dale, dale. el mayor. ¿Me lo escribí? Vamos a corregirlo ahí en la diapositiva y después lo corregimos en el archivo. Ahí el que vale es el que queda en rojo. No, tenés que mirarlo acá. ¿Sí? Ese sería el símbolo. Bueno, quedó medio raro, pero muchas gracias por la aclaración y muy atento. Bien, vamos a hacer ahora un algoritmo, ¿sí?, que cargue agua en un tanque hasta que lo llene. Este tanque tiene un sensor que nos devolverá el valor 1 cuando está lleno y en caso contrario nos dará 0. ¿Sí? Es como un sensor que se pone, lo vamos a utilizar más adelante, probablemente que se ponen en los topes de los tanques y son todo o nada, se llama. Entonces, una vez que apenas siente la humedad, ya nos muestra como que ya esté lleno. Bien, vamos a hacer este ejemplo todos juntos. Vamos acomodando todas las pantallas y ahí vamos. Ejercicio while, vamos a hacer con el tanque. Bueno, iniciamos nuestro programa. Ponemos las llaves. Declaramos nuestras variables. Vamos a necesitar entonces una variable para encender la bomba. Ajá, vamos a llamarle booleana, vamos a llamarle bomba y la ponemos en 0 si está apagada nuestra bomba cuando inicia. Y otra variable booleana que se puede llamar, por ejemplo, nivel. ¿Sí? Vamos a aclarar que nivel en 0, el tanque no está lleno. ¿Sí? Nivel en 1 está lleno. ¿Sí? Tiene dos posibilidades.
Esto actuaría como el flotante de un tanque, ¿sí? Carga hasta que se llena. Bueno, aclaramos que 0 la bomba está apagada, con 1 la bomba está prendida. Bien, ahora tenemos que tener una variable, ya tenemos la variable de nivel, ya está todo. Vamos a poner el mientras, que vamos a poner mientras el nivel sea igual a 0, igual a 0. Acuérdense que siempre que comparamos, vamos a tener que poner igual. Si nosotros le ponemos mientras nivel igual a 0, solamente vamos a estar guardando en nivel el valor 0. ¿Sí? Entonces siempre vamos a estar modificando y nunca se va a apagar nuestra bomba. Bien, mientras nivel igual a 0, bomba igual a 1, punto y coma. Muy bien, y cuando sale de ahí, cuando el nivel de... vamos a tener que apagar la bomba. ¿Cómo hacemos para que se apague la bomba? Vamos a tener que chequear el nivel. ¿Sí? Entonces, nivel va a ser igual a leer sensor de nivel. Punto y coma. Y cuando salimos, bomba igual a 0. Bien, entonces, esta sería la forma de que esto mida una vez el nivel, lo llena. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, lo va a hacer una vez. Por ejemplo, esto nos serviría cuando el usuario presiona un botón hasta que se llene, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos estar controlando todo el tiempo si esto está lleno o no? Bueno, esta rutina de rellenar nuestro tanque lo podemos meter adentro de otra rutina que sea chequear el nivel, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos, esto sí vamos a querer que sea un bucle infinito, entonces vamos a agregar una nueva variable que se llame, por ejemplo, encendido, que se llame que sea booleana encendido. Y la ponemos igual a 1. ¿Sí? Esta variable lo que va a hacer es mantener encendido nuestro sistema, ¿sí? Bien, entonces mientras encendido sea igual a 1, encendido sea igual a 1, y ponemos las llaves. Fíjense, si tenemos que agregar algo por fuera, tenemos que tenemos que luego pegar todo eso adentro. Abrir y cerrar la llave y pegamos todo esto adentro. Acomodamos el identado, ¿sí? Y ahí no le estamos dando la posibilidad a nuestro programa de salir, ¿sí? Si nosotros le hiciéramos ingresar un valor a la persona, ahí podríamos poner que si ingresa otro valor salga y poder empezar a complejizarlo cada vez más. Entonces el bucle de encendido es un bucle que se va a mantener infinito, porque queremos que todo el tiempo esté haciendo esto. Esto es solamente para que todo el tiempo esté chequeando el agua, ¿sí? Estas cosas sí se suelen hacer. Está sin R el mientras de encendido, dice mientras. Ese. Muchas gracias, muy atento Gustavo. Bueno, ¿se entiende? Entonces tenemos un bucle infinito y otro bucle que entra y sale y después vuelve a chequear. Lo que nos está faltando es que vuelva a leer el nivel del sensor dentro de nuestro bucle infinito. Primero tendría que leer el sensor de nivel arriba antes de ingresar a nuestro. Ponle un identado más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver entonces cómo se recorrería este programa. Bien, iniciamos. Por ejemplo, nuestro tanque está lleno, ¿sí?
lee el nivel, es 1. ¿Es igual a 0? No. Entonces, no hace nada y vuelve a preguntar, ¿es 1? Pregunta, ¿cuál es el valor del nivel? Yo no estoy usando el nivel, entonces va a estar siempre acá. Una vez que yo abro una canilla o algo por fuera, ¿sí? Me va a variar este valor y va a dejar de ser 1 y va a ser 0. Entonces, cuando es 0, se prende entra acá, se prende nuestra bomba y la va a mantener prendida hasta que el nivel vuelva a ser 1. Cuando es 1, sale y apaga la bomba. Entonces, si nosotros queremos que esté, nosotros vamos a querer que esté todo el tiempo pensando esto, no, porque vamos a estar gastando todo el tiempo procesamiento. Entonces le podemos pedir acá que espere. Por ejemplo, que espere 10 segundos, ¿sí? Esperar 10. En la realidad puede ser mucho más tiempo, podemos pedirle que chequee cada un minuto, cada... Eso hay que ver dependiendo del caso y el contexto que tenemos, ¿sí? Eh, a ver, entonces, ahora vamos a controlar. Empezamos. Inicia y termina nuestro programa. Nuestros mientras grandes abren y cierran. Y nuestros mientras chiquitos también. Veamos que tengamos todos los puntos y coma. Está el punto y coma acá, está el punto y coma, está el punto y coma. Acá no va punto y coma porque es el inicio del mientras. Está nuestro punto y coma, acá no va punto y coma, está punto y coma, está el punto y coma y está el punto y coma. Y está el punto y coma. Este programa parecería funcional. ¿Sí? Bien, entonces esto es lo que hacemos cuando queremos que haga algo mientras. Si no tenemos ninguna duda, podemos seguir con la siguiente estructura. Bien. Estas estructuras las vamos a utilizar un montón, pero de a poquito. Los que no saben, no tienen conocimiento de programación, dicen las estructuras mientras y para. No es necesario finalizarlas con 2 puntos como las otras estructuras. No, los 2 puntos no los ponemos acá. No es necesario. En el pseudocódigo y después en el código tampoco va a ser necesario poner los 2 puntos. Bien, vamos ahora con otro. Esto es muy similar al while, al mientras, pero se llama do while. ¿Cuál es la diferencia? Que acá va a realizar la acción al menos una vez antes de preguntar. ¿Sí? Entonces, va a iniciar el bucle, va a hacer una acción, pongo el puntero láser, espérenme un segundito, va a comenzar el bucle, va a realizar una acción, va a ver la posibilidad de variar esa condición, como por ejemplo leer un sensor. Eso va a ser lo más común cuando nosotros hagamos nuestros programas de Arduino. Va a chequear nuestra condición y va a ver si tiene que seguir haciendo esta acción para modificar las cosas o si tiene que salir. Fíjense que acá, cuando hacemos el pseudocódigo, ponemos hacer, que cuando lo traduzcamos va a ser do en inglés. Vamos a poner todas las acciones, vamos a poner el mientras, la condición, y acá sí va con punto y coma. Que nos faltó, sepan disculpar, el punto y coma. ¿Sí? Ahí sí va el punto y coma. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo haríamos esto con un problema real. ¿Sí? Bueno, acá lo que queremos hacer es el mismo problema que vimos anteriormente con mantener refrigerado un lugar, pero vamos a ver cómo lo haríamos con un do while. Dice, realizar un algoritmo para mantener refrigerado un ambiente si la temperatura es mayor a 30. Encender o mantener encendido un ventilador, si no, apagarlo. Tenemos lo mismo, la variable de control es temp, la condición que la temperatura sea mayor a 30 y la acción encender el ventilador. Fíjense que acá lo primero que hace va a encender el ventilador. No le importa qué temperatura haga, enciende el ventilador. Puede que hagan 17 grados, igual prende el ventilador. Después lee el valor y después pregunta. ¿Sí? Acá recién pregunta. Y acá dice, che, ¿hacía frío? Bueno, lo apago.
pero siempre lo inició primero. ¿Se entiende? Viene, prende el ventilador, lee el valor en el sensor, pregunta si estará bien que esté prendido y recién ahí toma una decisión sobre si lo va a mantener prendido o si lo va a apagar. ¿Sí? Acá nos falta escribirle no, pero bueno, esta es la condición para el falso. Vamos a ponerlo con el puntero, con la pluma, así se queda explicado. ¿Qué? Se dice no. ¿Qué me querías decir? Que sale de la punta, pero... Bueno, eso no pasa nada. Bien. ¿Se entiende? Dicen las estructuras... Esto ya estaba. Bien. Acá vamos a tener de nuevo el mismo programa, pero con el hacer. Y vamos a tener el mismo problemita que nos había marcado porque copiamos y pegamos código que habíamos escrito. Acá sería con menor. ¿Sí? Fíjense que hace una vez la acción, se realiza una vez la acción, después pregunta y ahí ve si vuelve a entrar acá arriba o si sale y apaga el ventilador. Entonces, en este caso sería mejor utilizar un bucle while en vez de un do while. ¿Se entiende? Un mientras en vez de un hacer mientras, porque si no estamos encendiendo antes de preguntar. Bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio todos juntos, si se entendió. André dice, en el diagrama está, y me aparece un símbolo de corazón 0, creo que puso menor a 30, ahí está. Sí, por eso, en el diagrama estaba bien, pero en el código que escribimos estaba mal. Así que por eso lo corregimos. Ahora vamos a corregir el archivo y lo subimos después de nuevo al guaraní, al guacurarí. Bien, vamos a hacer este ejercicio todos juntos. Vamos a hacer un algoritmo de un dispositivo que infla un neumático hasta que llega a un valor de presión ingresado por teclado. ¿Sí? Entonces, aguárdenos un segundito que ponemos todas las pantallas para que se puedan grabar y mostrarse por la videoconferencia. Bien, entonces, hacer mientras. Inflar un neumático. Sí, no le ponemos los acentos nuevamente porque estamos con el teclado en inglés. Bueno, iniciamos, inicio, fin. Abrimos y cerramos llaves. Bien, ¿qué variables vamos a necesitar acá? Nos va a ingresar, entonces la persona. Vamos a imaginar que nos ingresa un valor entero con el valor de la presión. Entero, sí. Vamos a llamar a esta variable presión deseada, ¿sí? Y vamos a ponerle pres D, ¿sí? Para diferenciarla vamos a ponerle pres y la D mayúscula. Está. Bien. Ahora vamos a hacer otro que sea un entero donde vamos a guardar el valor que está medio. Ahí dice entero. Entero, ponemos pres M, que va a ser la variable, la presión que medimos, ¿sí? Esto es el valor de presión que mide nuestro sensor. Bien, entonces, ahora ponemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a evaluar? La condición va entre paréntesis. Muy bien. Y el hacer hacia abajo así se ven a la misma altura los. Bien.
mientras la presión deseada sea menor que la presión medida, pres es con minúscula ahí también, y acá sí va el punto y coma después de este. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir la presión. Perdón. Sí, ¿No sería al revés? Mientras la presión que mide el sensor sea menor a la presión deseada. sí, tenés razón. Muy bien. Ahora ponemos al revés que sea mayor, ¿sí? Mientras la presión deseada sea mayor a la presión medida, vamos a hacer esto. A ver. No, al revés. Mientras que la presión que deseamos, No, porque la presión que deseamos a la que queremos llegar es la que va a ir variando. y por eso va a ser menor a medida que vamos inflando. No, la deseada es la que lo ingresó por teclado. A ver, lo probemos ahora, ¿sí? Mira, si yo ingreso un valor de 100, ¿sí? Yo quiero que tenga 100 y va a ir midiendo, la presión que está midiendo va a ser... ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ahí funcionaría igual. Bien, ahora vamos a seguir entonces. Vamos a guardar entonces en un lugar la presión, vamos a inflar primero. Primero, antes de esto, tiene que decir cuál es la presión deseada. Ta. Primero tenemos que pedirle a la persona que nos ingrese la presión deseada. Punto y coma. Leer presión D. Pres D. Bien, también tenemos que tener, nos hemos olvidado, de una variable que accione un inflador. ¿Sí? Puede ser un entero o un booleano, como quieran. Inflar, se va a llamar nuestra variable. Este inflador, ¿sí? Que está apagado nuestro inflador. Con 0 está apagado, con 1 está encendido. Bien, ahora, entonces, leemos eso. Ahora, lo que hacemos es, medimos le damos un poquito de presión, inflamos, inflar igual a 1. Punto y coma. Y ahora, inflador, perdón. Y luego vemos cuánto vale. Ponemos pres-m igual a leer sensor de presión, punto y coma. ¿Sí? Y luego cuando sale de nuestro algoritmo, vamos a poner inflador. Bien, entonces acá, para cuando salga la presión deseada, que nosotros va a seguir aumentando esta presión mientras vamos inflando, hasta que llegue al valor de presión deseada y lo sobrepase, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que llegue al valor justo, lo que podemos hacer es utilizar el menor o igual, ¿sí? Mientras la presión deseada no, perdón, me estoy mareando yo. Todos nos podemos marear en esto. A ver, cuando sean iguales, tiene que salir, ¿sí? Entonces, cuando sea la presión deseada sea mayor a la presión medida, va a ser esto, ¿sí? Cuando ya no sea mayor, cuando ya es igual, ya no es mayor. Entonces sale, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, la presión deseada. Entonces, yo, por ejemplo, si le seteé un valor de 30, ¿sí? Vamos a un valor de 30 y mi neumático tenía 15, ¿sí? Entonces entra, infla un ratito, lee, por ejemplo, aumentó de 15 a 20, ¿es la presión deseada mayor a la medida? Sí, sigue inflando. Y así hasta que el valor llega a 30. Cuando está justo en 30, la presión deseada es mayor a la medida, no. Sale de acá y viene al inflador y lo apaga. ¿Se entiende?
¿Alguien tiene alguna pregunta o se entendió este ejercicio? O tengo como una espera, por ejemplo, acá. Bien. Ahora entonces volvemos a nuestro PowerPoint, a nuestras filminas. Hoy es sábado de filminas. Seguimos. Bien, entonces vamos a hacer lo que no se entendió es la diferencia con el while. Bien, justo tenemos acá una comparación. Tenemos a nuestra izquierda un while y a nuestra derecha un do while. ¿Sí? La diferencia está en que en el while preguntamos primero, por ejemplo, si la temperatura es mayor a 30 y ahí decidimos si encendemos o no encendemos el ventilador. Es decir, que si la temperatura fuese menor a 30, nunca se enciende el ventilador, nunca pasa por este lugar. Claramente tendríamos que haber leído el sensor antes, ¿sí? En otra parte del programa antes leemos el sensor. Pero si la temperatura, por ejemplo, en un día como hoy, no sé cuántos grados estarán haciendo, suponete que hoy están haciendo 20 grados, 18 grados, por ejemplo, me marca acá, 22 grados. Hacen 22 grados y nosotros tenemos configurado esto en nuestra casa, lo encendemos nuestro controlador, va a preguntar, ¿es la temperatura mayor a 30? No, entonces no me va a encender el ventilador. En cambio, si yo tuviese instalado un programa, un dispositivo configurado con un do while, va a entrar, va a encender el ventilador, va a leer el sensor, se va a dar cuenta que hace frío y recién ahí va a apagarme el ventilador. Esa es la diferencia. ¿Lo entendieron todos? Menos necesita hacer una vez el do. El do while al menos una vez ejecuta la acción. Bien. Entonces, esas eran las diferencias entre el while y el do while. Entonces, usamos un mientras o un hacer mientras cuando no sabemos cuántas veces queremos que realice el bucle. O sea, no es necesario saber cuántas veces va a realizar el bucle. Vamos a utilizar una variable de control para saber si va a volver a ingresar o no a ese bucle. Y tenemos que recordar siempre que tenemos que tener la posibilidad de modificar esa variable para no crear un bucle infinito, a menos que querramos crear un bucle infinito. Bien, ahora nosotros tenemos cómo vamos a elegir qué vamos a hacer, qué estructura vamos a utilizar. Nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Y esa acción se tiene que repetir, no. Entonces vamos a utilizar un if o un switch. Un if si son decisiones simples y un switch si tenemos múltiples opciones. Si sé cuántas veces debe repetirse, lo mejor es usar un for o un desde. Si no sé cuántas veces tengo que realizarlo, pero tiene que repetirse, o sea, seguí este camino, voy a evaluar si tiene que realizar la acción al menos una vez, uso un do while, o sea, un hacer mientras. Y si tiene que evaluar primero la condición y luego realizar la acción, utilizo un mientras. Esta sería la guía de cómo elegir la estructura que vamos a utilizar. Esta es como nuestra tablita resumen. Bien. Ahora dejamos al final un ejercicio final. Todas estas cosas las fuimos realizando por partes durante la clase. Entonces, el ejercicio final que les vamos a pedir es que realicen este ejercicio y nos lo envíen. Las personas que tienen una facilidad para programar y ya lo conocen, no es necesario que lo manden, ¿sí? Pero los que no vieron bien estos bucles, los que quieren una corrección, ¿sí? Lo pueden mandar. Es un desafío para todos los que tengan ganas de programar. A programar se aprende programando. Cuanto antes los envíen, antes le podemos hacer la devolución. Vamos a subirles un formulario, les vamos a pedir el mail al que quieren que le hagamos la devolución, porque hay gente a la que no le pudimos hacer la devolución, porque el mail que nos figuraba en el inscriptos no era la tenían llena la casilla o nos decían que no era válido.
Así que bueno, vamos a necesitar algunas de esas cosas. De ustedes les vamos a subir este formulario al Guacurarí para que puedan enviarlo, ¿sí? No es obligatorio, pero es muy recomendable, sobre todo si no tienen práctica en programación, para que puedan hacerlo. Y para los que tienen práctica es un desafío, pueden agregarle lo que quieran. Y vamos a dejar el notepad para que tengan enviarse el notepad que sí. El notepad este que estuvimos haciendo en clase, lo vamos a dejar subido al Drive y al Guacurarí para que puedan verlo. Para enviarlo vamos a crear como la vez pasada un formulario para que puedan subir ahí. Bien, si no hay ninguna duda, la clase termina acá. Vamos a resolver las dudas que hayan quedado. Tania tenía una duda para consultarnos y no sé si alguien más tiene alguna duda. Si no es así, Yo tengo una, si no le molesta. sí, sí, no hay ningún problema. Los trabajos para entregar ahora con el tema del formulario, sí o sí tiene que ser el pseudocódigo y el diagrama de flujo, o se puede hacer solamente el pseudocódigo. Ah, podés hacer solamente el pseudocódigo, si querés. Sí, Listo, profe. pero que se entienda, ¿sí? O sea, marquen bien lo mejor que puedan hacer. Si pueden comentarlo, por favor, comenten lo que quieren hacer, porque nosotros tenemos que a veces tratar de entender qué quisieron hacer, porque se olvidaron de cerrar alguna llave y parece que sigue el pensamiento muy lineal y no salieron o cerraron una llave que no había que cerrar. Entonces, si nos ponen en comentarios lo que quisieron hacer, es más fácil para nosotros corregirlos y va a estar ante su respuesta. Listo, profe. Genial. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Bien, un buen fin de semana. Tania nos consulta. Profe, mi consulta. ¿Querés poner la consulta? Bien. Dice, mi consulta era, en mi diagrama de flujo, luego de ingresar las variables, puse un cuadro de instrucción donde suma los importes de los productos. Luego en pseudocódigo, al detallar los pasos, no sabía si debía expresar esa instrucción o cómo lo debía hacer. Entonces lo escribí así nomás. ¿En el pseudocódigo está bien como lo hice o cómo es? A ver, Ahí vamos a ir a tu pseudocódigo. vamos a hacer lo que es. Eso acá. Muy bien, vamos abajo en el pseudocódigo, a ver. Dice escribir mes, leer el mes, escribir producto, escribir importe, leer importe. A ver, para. Importe mes igual a 5, entonces entra. Sí, producto 1 igual a producto 2, entonces descuento es igual a... Sí, ahí está bien. Importe con descuento igual a importe sin descuento menos el descuento. Sí, está genial, Nos me falta, parece. por ejemplo, el paréntesis. El sí tendría que ir entre paréntesis para poder evaluar la condición. Aileen, dice que no te llegó la devolución. Tu mail creo que lo tenemos bien. Si querés déjamelo acá ahora en los comentarios. De la persona a la que no le pude devolver, que me rebotó y siempre me rebotan los mails, es Ayelen. Verónica Ayelen Schneider es la que no le podemos hacer la devolución. Y Darío Clicailo nos dice, a ver si tenemos tu mail. Creo que entonces nos llegamos a corregir, a enviarlo. A ver. O sea, a todos están revisados, pero a cada uno les estábamos enviando, si había alguna corrección, una corrección detallada, personal para cada uno. Con apellido está Clicailo, Darío Gabriel. Estaba bien, pero no controlo el mes de mayo. Bueno, Darío, el tuyo está corregido, lo que te faltó fue controlar el mes de mayo. El último. En el último solamente había controlado si los productos eran iguales. Ahora con las nuevas herramientas podés ver si querés cómo se hacía. Sí, sí. Estaba muy Ah, bien. genial. Había controlado el mes. Pero bueno, nosotros no le habíamos dado todavía la herramienta a ustedes de hacer los anidados o de controlar dos condiciones. Era para ver más o menos un testeo de cómo iba cada uno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si nadie más tiene dudas, nosotros ahora subimos... Ah,
Pregunta Darío Morel, ¿el más cuándo se usa? El más lo utilizamos cuando queremos hacer que una variable aumente en un solo valor. ¿Sí? Es como voy a decir, yo tengo guardado un 4 que cuando pase por ahí valga 5. Después vuelve a pasar por ahí, vale 6 y así. Lo utilizamos en el for y después vamos a por ahí utilizarlo en algunas otras aplicaciones con el Arduino. Recuerden la clase que viene de tener las computadoras, si pueden, para poder realizar todas las simulaciones en el Tinkercad, ¿sí? Porque vamos a empezar a hacer los bloques de programa. O sea, se empieza a poner cada vez más divertido y bueno, van a empezar a ver cosas que se empiezan a mover y a encender de a poco, pero la idea era que tengan todos una buena base de esto para poder, para que no estén simplemente copiando y pegando código, sino que entiendan lo que pasa y que también puedan a su vez crear código nuevo y hacer y mejorar los programas que vayan haciendo y hacerlos cada vez más eficientes y hacer cada vez cosas más complejas. Así que bueno, les deseamos un buen fin de semana a todos. Vamos a subir todo esto como siempre a YouTube. Vamos a subir los links al Wakurari. Vamos a subir también los archivos al Wakurari y al Drive. Y les pasamos la autoevaluación también por el Wakurari porque se nos pasó la hora ya. ¿Sí? Así que bueno, buen fin de semana a todos. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana con este mismo link, a la misma hora y en el mismo canal. Buen fin de semana.